Hace unos años, don Ernesto, un viajero apasionado de 75 años, regresó de su primer viaje a Italia después de mucho tiempo. Había soñado con recorrer Roma, saborear un buen vino toscano y caminar por las calles empedradas de Florencia. Pero al volver a casa, algo cambió. En lugar de sentirse renovado, se sintió más cansado que nunca. Sus piernas hinchadas, su espalda dolorida y una sensación de agotamiento que duró semanas. Muchos, como Ernesto, descubren que después de los 70, viajar deja de ser un impulso de libertad y comienza a sentirse como una prueba de resistencia. Viajar en esta etapa puede seguir siendo un sueño, pero un sueño que exige más preparación, más conciencia y más cuidado. En este video descubrirás 6 razones poderosas para pensar 2 veces antes de emprender viajes largos después de los 70. Son verdades que pocos mencionan, pero que pueden ayudarte a proteger tu salud, tu energía y tu bienestar emocional. 1. Estrés físico y riesgos para la salud. El primer obstáculo llega con el cuerpo. Pasar horas sentado en un avión o en un autobús puede provocar rigidez, hinchazón e incluso coágulos en las piernas. Con la edad, la circulación se vuelve más lenta y el cuerpo tarda más en recuperarse. Además, los cambios de horario, las comidas distintas y la falta de sueño pueden alterar la digestión, deshidratarte o descontrolar enfermedades crónicas. A veces basta un resfriado o un simple tropiezo para que todo el viaje cambie de tono. Y estar lejos de tus médicos de confianza o tu entorno habitual puede complicar hasta lo más pequeño. Harold, por ejemplo, solía cruzar el país cada verano para ver a sus nietos. Pero al pasar los 70, los viajes lo dejaban agotado y adolorido. Hoy prefiere visitas más cortas, pero mucho más placenteras. Porque al final, viajar debería refrescarte, no agotarte. Y en la siguiente parte descubrirás cómo el simple hecho de dormir mal puede transformar un viaje en un desafío inesperado. Y al final te revelaré lo que casi nadie se atreve a decir sobre viajar después de los 70. María siempre había sido una mujer enérgica. A sus 78 años, preparó con ilusión un viaje a Portugal con su grupo de amigas. Pero durante las noches en el hotel, algo comenzó a fallar. No podía conciliar el sueño. El ruido de la calle, el cambio de cama, las horas diferentes, todo la mantenía despierta. Cuando regresó a casa, no era la misma. Tardó más de 2 semanas en recuperar su ritmo normal. Lo que para ella fue solo un viaje cansado, en realidad fue un aviso del cuerpo. Después de cierta edad, dormir bien fuera de casa se vuelve más difícil de lo que creemos. Con los años, nuestro cuerpo se vuelve más sensible a los cambios, una almohada diferente, una temperatura más fría o un horario alterado pueden romper el ciclo natural del descanso. Y cuando el sueño se interrumpe, el cuerpo y la mente lo pagan. Basta 1 o 2 noches mal dormidas para notar el efecto, la memoria se nubla, el ánimo decae, el equilibrio se altera y hasta el sistema inmunológico se debilita. Durante los viajes largos, esos pequeños desajustes se acumulan y se transforman en un cansancio profundo que puede tardar días, o incluso semanas, en desaparecer. Para quienes viven con condiciones crónicas como diabetes o hipertensión, la falta de sueño puede complicar todo, aumenta la fatiga, altera los niveles de azúcar y hace más difícil mantener las rutinas de medicación. Y lo más curioso es que muchos viajeros mayores confunden ese agotamiento con simple jet lag, sin darse cuenta de que el cuerpo ya no se adapta tan rápido como antes. Por eso, dormir bien durante el viaje no es un lujo, es una necesidad vital. En la próxima parte, descubrirás un riesgo aún más invisible, pero mucho más peligroso, como los viajes largos pueden exponerte a enfermedades e infecciones que antes apenas notabas. Y al final te revelaré lo que casi nadie se atreve a decir sobre viajar después de los 70. Edward siempre había soñado con hacer un crucero por el Mediterráneo. A sus 76 años, decidió que no podía esperar más. Navegó por Grecia, Italia y España, maravillado por los paisajes y los sabores. Pero a mitad del viaje, comenzó a toser. Primero lo atribuyó al aire acondicionado, luego al cansancio.
Sin embargo, su malestar empeoró y al no tener acceso rápido a su médico, acabó pasando el resto del crucero en la enfermería del barco. Lo que comenzó como un sueño terminó siendo una experiencia agotadora y triste. Con los años, nuestro sistema inmunológico se debilita y los viajes largos pueden aumentar los riesgos más de lo que imaginamos. Los aeropuertos, los aviones, los trenes o los lugares turísticos son espacios cerrados donde los virus y bacterias circulan fácilmente. Basta un estornudo cerca, un pasamano sucio o una comida poco familiar para traer a casa más que simples recuerdos. Además, al estar lejos de tu entorno médico, una pequeña infección puede convertirse en un problema grande. Los cambios en el agua, en los alimentos o en el clima alteran el cuerpo, y el estrés de adaptarse a un nuevo entorno debilita aún más las defensas. Y si se necesita atención médica, explicarse en otro idioma o enfrentar un sistema de salud diferente puede ser desconcertante, incluso aterrador. Los adultos mayores, sobre todo quienes toman varios medicamentos, enfrentan riesgos adicionales, interacciones desconocidas, dosis confundidas o retrasos en el tratamiento. Por eso, cada vez más expertos recomiendan priorizar viajes más cortos, con buena atención médica cercana y menos exposición al cansancio extremo. Viajar debe sumar salud, no ponerla a prueba. Y aunque la enfermedad es un peligro físico, en la próxima parte descubrirás algo aún más sutil pero igual de importante, como perder tu rutina puede afectar profundamente tu bienestar y tu estabilidad emocional. Y al final te revelaré lo que casi nadie se atreve a decir sobre viajar después de los 70. Gloria tenía una vida perfectamente organizada. A sus 74 años, comenzaba cada día con una caminata suave, un desayuno ligero y un rato de lectura frente a la ventana. Todo le daba calma y estabilidad. Pero cuando viajó un mes para visitar a su familia en otro país, todo cambió. Las comidas eran a horas distintas, los paseos desaparecieron y las noches se llenaron de desvelo. Al regresar, se sintió desorientada, sin energía, como si hubiese perdido su centro. Después de los 70, nuestras rutinas no son simples costumbres, son pilares de salud y bienestar. El cuerpo y la mente encuentran equilibrio en la repetición, en los horarios, en los pequeños rituales diarios. Pero los viajes largos suelen romper ese orden. Cambios en las comidas, nuevos sabores, horas alteradas de descanso o la imposibilidad de hacer ejercicio pueden causar más daño del que imaginamos. Cuando perdemos nuestra rutina, también perdemos una parte de nuestra seguridad. Muchos mayores se sienten más ansiosos, irritables o incluso tristes durante los viajes, sin entender por qué. Pero en realidad, es el cuerpo reclamando su ritmo natural. Además, para quienes toman medicación o siguen tratamientos regulares, un simple cambio de horario puede generar confusión o errores, aumentando los riesgos sin darnos cuenta. Gloria lo aprendió a su manera. Hoy viaja menos tiempo, pero con más serenidad. Mantiene sus mismos horarios de comida y descanso, camina cada día sin importar el lugar y así logra disfrutar sin descontrolar su bienestar. Porque viajar no debería ser perderte a ti mismo, sino encontrarte en nuevos lugares sin abandonar tu equilibrio interior. Y si la rutina sostiene el cuerpo, las emociones sostienen el alma. En la próxima parte descubrirás cómo los viajes largos pueden despertar sentimientos de soledad, nostalgia o ansiedad que pocos se atreven a admitir. Y al final te revelaré lo que casi nadie se atreve a decir sobre viajar después de los 70. Don Jarre había pasado toda su vida viajando junto a su esposa. Cada año elegían un destino nuevo, una ciudad, una playa, un rincón desconocido. Pero tras enviudar, quiso mantener viva la costumbre. En su primer viaje solo, notó algo extraño, la emoción del aeropuerto ya no era igual. Las noches en hoteles silenciosos se sentían más largas, las comidas menos sabrosas. No era el cansancio físico, era el vacío de estar lejos de lo familiar. Con el tiempo comprendió que lo que más extrañaba no era el destino, sino la sensación de pertenecer. Viajar después de los 70 no solo cansa el cuerpo, también puede mover emociones profundas.
Estar lejos de casa, sin tus rutinas ni tus afectos, puede generar ansiedad, nostalgia o una soledad inesperada. Y cuando ocurre algún imprevisto, una caída, un retraso, un problema médico, esa distancia emocional se multiplica. Porque no se trata solo del lugar, sino de la falta de apoyo inmediato, de no tener cerca a quienes conocen tu historia, tu salud o tus miedos. Betty, por ejemplo, viajó a una boda familiar en otra ciudad. Una caída menor bastó para mostrarle lo difícil que puede ser gestionar una emergencia lejos del entorno habitual, buscar ayuda, explicar sus necesidades, esperar en hospitales desconocidos. Aquella experiencia la marcó tanto que decidió priorizar viajes más cortos, a sitios donde se sintiera segura y acompañada. Y esa, quizás, sea la verdadera sabiduría del viajero maduro, saber cuándo quedarse cerca para cuidar lo que realmente importa. Porque viajar no siempre significa alejarse, a veces, significa descubrir lo mucho que ya tenemos alrededor. Así que antes de planear tu próxima aventura, pregúntate: ¿buscas un viaje o buscas paz? Y recuerda, al final, la mejor travesía es aquella que te deja más vida, no menos energía. Y esta es la verdad que casi nadie se atreve a decir sobre viajar después de los 70.